Ten Bagger es un término inventado en 1989 por el famoso gestor Peter Lynch, un genio de la gestión activa que convirtió 19 millones de dólares en más de 14.000 en tan solo 13 años al frente de su fondo Fidelity Magellan. Este término se refiere a acciones que se multiplican por 10 veces en bolsa, y como su nombre indica y como también ya habréis pensado, el término 100 Bagger se refiere a compañías que se multiplican por 100. ¿Te imaginas comprar esa acción que tanto te gusta, invertir 10.000 dólares y que se conviertan en 1 millón? El libro 100 Bagger de Christopher Meyer te explica cómo encontrar estas perlas, por eso yo en este vídeo te voy a resumir las principales claves. ¿Qué son las 100 Baggers? En el béisbol existe la palabra bag, que equivale a base. Un campo de béisbol solo tiene 4 bases. La analogía es que, al igual que un jugador no puede alcanzar la 10ª base, un inversor no puede esperar que una inversión se multiplique por 10 veces de forma regular y cotidiana. Sin embargo, de vez en cuando sí que es capaz de identificar oportunidades de inversión con el potencial una 10 Bagger, o lo que en béisbol podríamos llamar un home run. De hecho, según muchos inversores como el propio Peter Lynch, solo hace falta encontrar o tener 2 o 3 home runs para poder jubilarnos con tranquilidad, de ahí su importancia. Para escribir este libro, Meyer se basó en un estudio publicado años atrás por el inversor Thomas W. Phelps, donde se investiga una larga lista de empresas del periodo comprendido entre el año 62 y el 2014, con más de 365 empresas que se habían convertido en 100 Baggers, y en las cuales encontró una serie de características que prácticamente todas compartían. Vemos empresas que se han multiplicado por 100 veces como Berkshire Hathaway, Altria Group, Walmart o Southwest Airlines. ¿Cuáles son las características? Pues vamos a verlas. Comprar cachorros. Y no te estoy hablando de perritos, sino de negocios. Imagina que montas un negocio de venta de limonada en tu barrio, y como te va bien, decides reinvertir el dinero abriendo otro puesto más, y como también te va muy bien, dices, oye, ¿por qué no lo sigo haciendo? Así que sigues abriendo cada vez más y más puestos de limonada. Tienes ya todo el barrio para replicar tu negocio, y no solo eso, sino que también el barrio de al lado, y por qué no, toda la región. Bien, pues esa es una de las primeras claves para encontrar una multibagger y que parece obvia, ¿no? Y es que sea una compañía con potencial de crecimiento y expansión. No es lo mismo tener un puesto de limonada que tener ya 10.000. Invertir en acciones ya consolidadas y más seguras, como por ejemplo Apple, Microsoft, Nvidia, no tiene por qué ser una mala idea. De hecho, puede ser una idea bastante estable y segura, como digo. Pero al final, ¿cuánta gente sabe ya eso en el mercado? No creo que empresas como Nvidia, que valen más de 3 trillones de dólares americanos, lo cual es algo mayor a las bolsas de Alemania, Francia y Reino Unido, pueda llegar a multiplicarse por 100. De hecho, si Nvidia hiciera un por 100, tendría un valor 10 veces superior al PIB de Estados Unidos. Cuando hablamos de compañías pequeñas que tengan aún terreno para crecer, nos vamos a ir a las microcaps y a las small caps, que vemos que a largo plazo superan a las medias y a las grandes. Para que tengáis una clasificación, podéis ver este triángulo. Podríamos decir que las compañías pequeñas están entre 300 millones y 3.000 millones de dólares, aunque por debajo de 300 también se pueden encontrar. Según Meyer, al menos un 30% de las 4.000 compañías que cotizan en la bolsa de Estados Unidos son lo bastante pequeñas como para ser consideradas cachorros. Y todo esto sin contar todas las bolsas del mundo. Pero claro, si realmente queréis encontrar empresas pequeñas, necesitáis un broker de calidad con muchos activos. El que yo utilizo personalmente y recomiendo es Mexen, un broker regulado para clientes españoles en Irlanda, y para hispanohablantes no pertenecientes a la Unión Europea están regulados en Reino Unido. Y este broker opera en 150 mercados, 33 países y 27 divisas, por lo que podremos encontrar todas las small caps que queramos. Aquí tenéis la interfaz y os pongo un ejemplo rápido de una compañía muy pequeña que la podéis encontrar aquí y la tengo en cartera, que es Tortilla Mexican Grill, una compañía de tan solo 20 millones de capitalización. Como veis, casi no salen ni las velas japonesas de lo líquida que es, pero la podéis encontrar en este gran broker. Llevo tiempo utilizándolo y nunca he tenido problema. Tiene un tipo de cuenta con apertura ágil, comisiones muy bajas y un servicio de atención al cliente en español. Ahora, para los clientes que vengáis de mi parte, tenéis una serie de ventajas que os dejo aquí en pantalla, dependiendo del dinero que depositéis al inicio.
y esta oferta es del 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre. Además, también os recuerdo que este broker tiene acciones en Estados Unidos a tan solo $1 de comisión. Así que os dejo el enlace en la descripción para que os abráis una cuenta gratuita. Los motores gemelos. Mayer nos comenta que estas 100 Bagger también tienen un concepto en común, y es el crecimiento, que puede provenir de dos patas. Primero, obviamente, tenemos un aumento sostenido de las ventas como crecimiento. Y por el otro lado, tendremos el aumento de lo que se conoce como múltiplos de valoración. Fijaros en Monster, una compañía que se ha multiplicado por más de 100 veces en toda su historia. Bien, pues una de las características de Monster en sus primeros años es que tuvo un gran crecimiento, pasando de 135 millones en 2002 a más de 500 millones en 2012. Por lo tanto, el primer motor de estos motores gemelos es el crecimiento en ventas, pero el crecimiento en ventas no tiene por qué significar un crecimiento en beneficios. Amazon, por poner un ejemplo, ha incrementado constantemente sus ventas. Sin embargo, los beneficios no han sido tan espectaculares. Al final, los beneficios por acción y la cotización suelen coincidir a largo plazo. Por eso nos tenemos que fijar sobre todo en que crezca en ventas, pero que también crezca en beneficio por acción. Ya que es posible que si la compañía tiene crecimiento en ventas, pero está perdiendo margen, o tiene mucho interés sobre la deuda, o incluso está diluyendo mucho a los accionistas, emitiendo muchas acciones y por lo tanto rebajando el beneficio por acción, pues puede hacer que el beneficio en sí sea bastante menor. Lo mejor es encontrar empresas que tengan una alta capacidad de crecimiento y que sean capaces de reinvertir ese dinero que ganan de nuevo en el negocio a alto retorno sobre el capital invertido, el famoso ROIC o retorno sobre el capital invertido. Si tenemos un retorno elevado y lo multiplicamos por la reinversión de ese beneficio, tendremos el crecimiento esperado para el próximo año. Aquí tenéis un ejemplo práctico sobre la tasa de reinversión. Vemos dos compañías, la A y la B, que tienen un mismo cash flow o dinero para reinvertir. Lo que pasa es que la compañía A tiene un retorno del 25% y la compañía B tiene un retorno del 12,5%. Aunque ambas reinvierten el 70% de ese dinero, podemos ver que manteniendo un mismo múltiplo de valoración, el crecimiento de la compañía A, al tener un ROIC más elevado, acaba siendo superior al de la compañía B. Y luego tenemos el segundo motor, los múltiplos de valoración. El más conocido es el ratio PER o múltiplos sobre beneficios. El ratio PER nos indica cuántas veces estamos pagando sobre los beneficios actuales. Si tenemos un beneficio por acción de 1 y pagamos un múltiplo de 15, estamos pagando 15 veces ese dólar de beneficio. Para que se entienda mejor, también es lo que tenemos que esperar teóricamente para recuperar nuestra inversión. Es decir, si pagamos $1 por acción a un múltiplo de 15, pues lógicamente si todo se mantiene estático y esa compañía va haciendo $1, a los 15 años habremos recuperado nuestra inversión inicial, por lo que lo podremos ver también así. Y se calcula teniendo en cuenta el precio de la acción partido del beneficio por acción. 100 de precio dividido entre $10 de beneficio por acción es un múltiplo de 10. ¿Qué pasa? Pues que a medida que una empresa mejora y crece, se suele expandir su múltiplo, ya que los inversores están dispuestos a pagar más por su potencial. Y esto pues es un catalizador en el precio de la acción. Aquí tenemos dos ejemplos extremos. La compañía A, que empieza a un ratio PER de tan solo 5 veces, y la compañía B, que empieza a un ratio PER mucho más caro, de 50 veces. Las dos tienen los mismos beneficios por acción. Lo que pasa que como una se valora 5 veces vale 5 en bolsa y la otra 50 pues vale 50 en bolsa. Vemos que el beneficio por acción del año 20 en ambas compañías es el mismo, ahora es de 20. Y el precio de ambas compañías también es el mismo. ¿Por qué? Porque ahora en ambas se aplica el mismo múltiplo, que es de 25 veces. Mientras que ha expandido su múltiplo de 5 a 25, ahora los inversores pagan mucho más por ella. Por ello ha conseguido pasar de 5 a 500 siendo una 100 Bagger. Mientras que la compañía B, como ya partía de un múltiplo mucho más caro de 50 y ahora se ha rebajado a la mitad a 25, sí, vale 500, pero solo se ha convertido en una 10 Bagger. De ahí podemos ver que la expansión de múltiplo es también un catalizador de crecimiento. Podemos ver el caso de Monster, que empezó en 2009 cotizando a unas 12 veces beneficios y en 2015 acabó por encima de 40, expandiendo mucho su múltiplo. Skin in the game. Volvamos a nuestro negocio de las limonadas. Y supongamos que lo creamos con un socio llamado Pablo. Decidimos que nosotros pondremos el 90% del capital y Pablo el 10%. Así empezamos a operar. La empresa al principio va bien y ambos estamos contentos, pero viene una terrible recesión
y las ventas empiezan a caer drásticamente. En ese momento, como es lógico, ambos estaremos tristes, pero mientras Pablo tiene poco dinero invertido en la empresa y está pensando en irse de vacaciones a Indonesia, nosotros cancelaremos el crucero que teníamos para ir a Italia para intentar solucionar el problema, ya que estamos más incentivados a trabajar porque tenemos todo nuestro patrimonio ligado a acciones de la compañía, y eso se llama skin in the game. Cuando vamos a invertir en una empresa, buscamos exactamente lo mismo, que el equipo gestor no solo tenga un salario fijo y que da igual cómo presenten los resultados, sino que seguirán cobrando ese salario y aumentándolo, sino que queremos un salario pequeño o digno, pero queremos que el equipo gestor tenga una gran cantidad de paquete de acciones para que esté alineado con nosotros, y que si las acciones suben, todos ganamos, y que si las acciones bajan, todos perdemos. Al final es lógico, ya que si eres el piloto de un avión o de un barco, pues tomarás las mejores decisiones para mantenerlo a flote y evitar que se hunda, ya que si se hunde, pues te hundes con él. Un buen ejemplo es Jeff Bezos, fundador de Amazon en el 94, y que ha dirigido la empresa durante los últimos 30. El propio Bezos tenía, en septiembre de 2023, más de 64,5 millones de acciones de Amazon, que equivalía al 12% de la empresa. Otros ejemplos interesantes son empresas como Walmart, Nike o Samsung, empresas que evidentemente no comenzaron igual de grandes que lo que son ahora, pero que al menos durante esos plazos de tiempo en que crecieron tanto, fueron dirigidas por sus propietarios y fundadores. Fijaos por ejemplo en una de las compañías que el propio Chris Mayer y yo compartimos en cartera, Evolution Gaming. Aquí tenemos la millonada que tiene el equipo gestor en acciones. Que por cierto, quédate hasta el final del vídeo porque al final os revelaré la cartera actual de Chris Mayer con algunas potenciales multibaggers. Otro ejemplo es Constellation Software, empresa que adquiere y administra negocios de software vertical en todo el mundo. Y no ha ido nada mal en bolsa, ¿verdad? Pues una de las razones es que el programa de compensación a ejecutivos consiste en un salario base y una compensación variable. Pero esta compensación variable se paga en forma de un bono en efectivo. Y aunque el ejecutivo piense en comprarse un nuevo Ferrari, generalmente se requiere que una parte de ese bono en efectivo se use para comprar acciones de la propia Constellation. El salario base más alto de todos los empleados de Constellation, que es una compañía multimillonaria, es de $450.000. En 2019, 20 y 21, su ahora presidente y fundador, Mark Leonard, que sí, como veis, es el Dumbledore de la inversión, renunció voluntariamente a su derecho de recibir un salario y una bonificación. Como veis, solo tiene todo su patrimonio ligado a las acciones de Constellation. Para encontrar multibaggers, tengamos en cuenta lo siguiente: S, small size o tamaño reducido; Q, quality o alta calidad; G, crecimiento, growth; L, longevidad de crecimiento y de calidad; y P, un precio atractivo. Coffee Can Portfolio. Esta estrategia de inversión ya viene de muchos años atrás, más o menos a la época del lejano oeste, antes de que el sistema bancario se estableciera en el país. En aquella época las personas acostumbraban a guardar sus posesiones más valiosas en el interior de una lata de café, y guardaban esa lata debajo de la cama y no la tocaban durante muchos y muchos años. Como veis, si hubiéramos hecho esto con acciones, es decir, meterlas en una lata y esperar de 2012 a 2022, hubiéramos podido invertir $2.000 en 5 acciones que serían Tesla, Sartorius, Nvidia, Dexcom y LaserTech, y haber generado en 2022 más de $750.000 sin tocar nada. Bien, pues Chris Mayer dice que la inversión en multibaggers es similar en cuanto al largo plazo, porque como vemos en este gráfico, para que las acciones se conviertan en multibaggers tienen que pasar en torno de media 26 años, por lo que tenemos que ser pacientes. Al final es muy común que los inversores se rindan porque se aburren con esa acción y encuentran otras, o porque venden justo cuando vienen caídas agresivas. Entonces, plantearse una inversión a largo plazo en la actualidad es difícil, ya que hay aplicaciones como incluso Robinhood que te incitan a que inviertas o apuestes en acciones. Al final, la vida media de una empresa del S&P500 es menor de 20 años. Se estima que el 75% de las empresas del índice serán reemplazadas en 2027. Y aquí podemos ver el periodo de tenencia en acciones, cómo ha ido disminuyendo de los años 60, que eran de 7 años, actualmente que es de menos de un año. Al final, como veis aquí, perder los mejores días en bolsa por no estar invertido siempre puede conllevar a peores resultados. Y a largo plazo, estar invertido y no tener breaks o parones de 12 meses también puede dar un resultado diferencial. Cuando vendemos en momentos de pánico, somos como los niños del famoso experimento de Stanford, que fueron incapaces de dejar de comer un pastel durante 5 minutos, aunque se les prometió que si lo hacían, tendrían después una ración doble, al más puro estoicismo.
Para conseguir multibaggers tendremos que sufrir caídas, y es lo normal. Vemos a Apple en 2008 con una caída del 60%. Netflix, que fue una 60 bagger desde su IPO en 2002, perdió en un día el 40%. No es fácil encontrar multibaggers. Benjamin Graham, en su libro El inversor inteligente, que en el caso de que no lo hayas visto está resumido en el canal, pues en su libro explica que el mercado es fundamentalmente emocional y que las personas se dejan llevar por emociones como la codicia o el miedo en vez de ser racionales. Por ejemplo, fijaros en este gráfico, los puntos de más abajo es cuando hay más pesimismo en bolsa. En todos estos puntos, los siguientes 12 meses, el mercado subió de media un 24,9%, por lo que suelen ser los mejores momentos para invertir. Ignora la macro. Imagina que acabas de comprar una empresa que promete ser una multibagger, con todo lo que hemos visto en este vídeo, pero que en ese mismo día estalla una guerra en Europa tremenda y decides vender. Eso puede ser un gran error. Cada día en las noticias aparecen titulares, conflictos, guerras, problemas, etc. Y aunque han pasado muchas guerras y conflictos, las economías siguen prosperando. Si queremos encontrar multibaggers, tenemos que centrarnos en elegir compañías que ofrezcan ventajas competitivas, que tengan un gran foso defensivo, o como dice Warren Buffett, un moat. Pat Dorsey, el autor del pequeño libro que genera riqueza, que estaré resumiendo en próximos vídeos, señala varias ventajas competitivas. Os pongo un resumen que ya explicaré extendidamente. Imagen de marca, como Tiffany, elevados costes de cambio, como Microsoft, efectos de red, como YouTube, o mejor precio que la competencia, como Walmart. Estas empresas, al tener grandes ventajas competitivas, son mucho más inmunes o más resistentes a cualquier crisis y recesión. Y eso es lo que tendríamos que buscar, porque así sus beneficios caerán menos o crecerán más. Por ejemplo, Dollar Tree, una cadena de tiendas minoristas especializada en productos de $1 de valor o menos, tenía unas acciones de $7,5 en 2007. Sin embargo, para 2008, a pesar de la gran recesión, había duplicado el valor de sus acciones, que pasaron a valer $14 en menos de un año. Por último, os dejo la cartera actual de Chris Mayer. Aquí tenemos compañías muy interesantes como Constellation, Heiko, Lifco o Technion. En el canal hemos tocado varias de ellas. De hecho, en la serie Turtle Capital, donde muestro mi cartera, hemos analizado Technion, hemos analizado Evolution y Dinopolska. Además de que tenemos un vídeo específico en Constellation Software. Así que te recomiendo suscribirte si aún no lo estás. Si te ha gustado este vídeo también puedes dejar un gran like y sobre todo dejad en los comentarios si estáis siguiendo alguna acción que podría ser una multibagger para que así los demás la veamos y la podamos analizar en próximos vídeos.